Un cordial saludo para mi docente, Marco Antonio Lozada Ríos. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Recaudación de la renta de tercera categoría en el Perú, análisis desde el 2019 hasta el 2022. Tenemos como integrantes a Michelle del Pilar Ruiz Sandoval y a mi persona, Roxana del Pilar Torres Navarro. A continuación les presentaré un poco acerca de la introducción de nuestro trabajo. Los ingresos fiscales son esenciales para sostener el sector público, lo que hace crucial que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la recaudación de impuestos continúa siendo un desafío, ya que en muchos casos los resultados no cumplen con las expectativas. En América Latina, la recaudación fiscal ha aumentado en los últimos años, pero este crecimiento no ha sido completamente satisfactorio. Gran parte del incremento se ha atribuido a factores inesperados como la pandemia del COVID-19, que obligó a ajustar sistemas tributarios afectando tanto el desempeño económico como la capacidad de pago de los contribuyentes. En Perú, aunque hubo un incremento en la recaudación fiscal, este estuvo limitado por factores como la evasión, las altas tasas impositivas, la nivel cultura tributaria y los efectos de las crisis sanitarias. Lisa y Salvador en el 2021 nos plantean que informes de la SUNAF, NEF, BCR revelan una caída de los ingresos tributarios durante el 2020, especialmente entre marzo y julio, debido a la cierre de las actividades económicas. A continuación, tengo mi objetivo general, que es analizar la evolución de la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría en el Perú entre el 2019 y 2022. Con objetivos específicos tenemos identificar la tendencia anuales en la recaudación de impuestos de la tercera categoría durante el periodo estudiado. En dos, tenemos evaluar factores económicos y sociales que han influido en las variaciones de la recaudación de este impuesto en los años mencionados. Proporcionar recomendaciones basadas en los hallazgos para optimizar la recaudación de este impuesto en el futuro. En método, este trabajo se desarrolla con un enfoque cuantitativo basado en el análisis de datos estadísticos, porcentajes y variaciones numéricas. Este enfoque facilita la recopilación y evaluación de información utilizando herramientas estadísticas, matemáticas y computarizables para obtener resultados precisos. La recaudación de impuestos de tercera categoría, total recaudado en Perú durante el 2019 y 2020. Variables independientes tenemos el año de la recaudación y el crecimiento del Producto Bruto Interno, indicador del desempeño económico anual de Perú. La técnica de recolección de datos analizada fue el análisis documental, que permite identificar y seleccionar información revelada de diversas fuentes. Según Managua, en 2020, los datos de la SUNAT se recopilan sin alteraciones computados con informes del CEPAL y el Banco Central para analizar el comportamiento de los impuestos relacionados con la renta de tercera categoría. Finalmente, se garantiza la ética en el manejo de información, citando correctamente las ideas y los datos de diferentes actores según las normas SAP, asegurando la fiabilidad y respeto de los derechos como autor. Doy paso a mi compañera Michelle. Bueno, en la parte de resultados vamos a comenzar a hablar. En este capítulo presenta los hallazgos obtenidos al revisar y analizar documentos, utilizando herramientas como fichas documentales y tablas publicadas en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En la primera tabla muestra la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría en Perú durante el periodo de 2019. El análisis de la recaudación de los impuestos muestra un incremento en el 2022 debido a la actividad económica y a mayores coeficientes de pago a cuenta sectores como la minería y los hidrocarburos, que se beneficiaron de altos precios internacionales. Sigue bajando, por favor. En la tabla 2 vemos que en el 2020 la recaudación de impuestos disminuyó
por la reducción de la actividad económica debido a la pandemia. En el 2021 y 2022, los ingresos crecieron especialmente en el régimen general y MIPE tributario, impulsados por nuevos contribuyentes, exportaciones de minerales y un mayor coeficiente de pago en sectores como el minero. En la tabla 3, en el 2022, la recaudación del impuesto a la renta aumentó significativamente en todas las regiones del país, impulsada por la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. La región de la costa destacó por generar la mayor parte de estos ingresos gracias a su alta actividad económica. Entre el 2019 y 2022, la recaudación del impuesto a la renta creció en 12.516.99, un 67%, reflejando la recuperación de la economía nacional pese a los restos de la crisis sanitaria. Este incremento no solo fortalece los ingresos fiscales del Estado, sino que también evidencia la reactivación de sectores económicos y la generación de empleo, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida. Baja, por favor. En la tabla 4, la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría en Perú mostró una caída significativa en el sector servicios entre el 2019 y 2020. Aunque la venta de electricidad el sur mitigó parcialmente esta disminución en 2020. Entre 2019 y 2022 se registró un aumento de 1.472.83, equivalente al 14.38%. Bajando. Como discusiones, tenemos que la recaudación de impuestos de tercera categoría muestra variaciones significativas entre zonas con índices altos y bajos de recaudación. En 2022, la recaudación tributaria avanzó positivamente, a pesar de la crisis sanitaria de 2020, que afectó severamente la economía debido a la paralización del sector productivo. Según Vélez, 2023, la reactivación económica empezó a evidenciarse en el 2021, incluso el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento. Ramos 2022 señala que durante la crisis económica muchos contribuyentes incumplieron con sus obligaciones tributarias, lo que redujo la recaudación. El análisis por sectores económicos muestra por los servicios experimentaron la mayor caída en recaudación durante el 2020, mientras el sector agropecuario y pesquero fueron menos afectados. La venta de energía ayudó a mitigar la disminución en algunos casos. Según Rosa, 2021, el sector minero fue uno de los más impactados para la paralización económica, mientras que el sector agrario se vio relativamente menos afectado. En las conclusiones tenemos que la crisis sanitaria de la COVID-19 afectó gravemente la recaudación fiscal en Perú en 2020, debido al cierre de actividades económicas y al aumento de desempleo. Sin embargo, la reactivación económica de 2021 y 2022 impulsó la recuperación de ingresos tributarios, con un destacado desempeño en sectores como minería y exportación. El impuesto a la renta de tercera categoría presentó diferencias entre sectores, mientras los servicios cayeron en 2020, la minería y los hidrocarburos repuntaron en 2022 gracias a los altos precios internacionales y la reactivación económica. El crecimiento en la recaudación fiscal del 2022 destaca la importancia de políticas que promuevan la formalización empresarial y refuerzan la cultura tributaria. El aumento del 67.45 en la recaudación del impuesto a la renta de la tercera categoría entre 2019 y 2022 refleja que la recuperación económica y la generación de empleo contribuyendo a la estabilidad y desarrollo social del país. Muchas gracias. Eso sería lo que hemos venido investigando.
nuestro trabajo de investigación formativa. Como pueden ver, hemos venido realizando este informe a base de lo que nos ha dicho nuestro profesor y eso sería el final. Muchas gracias.